Hola. Buenas noches a todos y todas, a todes. Acá estamos celebrando el final del semestre de la Maestría de Escritura Creativa en Español, y qué mejor manera de celebrarlo que con la publicación del número temático de la revista Temporales, que ya todos tienen en la mano. Lo voy a poner acá para que los que no lo tengan lo vean, pero ya lo están viendo ahí. Quedó espectacular, y primero de todo un gran aplauso para todos los que participaron en la publicación. Esta revista se viene publicando desde el año 2008, no específicamente los números impresos. Empezamos con la revista Temporales con Mariela, las dos, que se llamaba iManhattan al principio, fue pasando por diversas versiones hasta que cada vez más se fue refinando y perfeccionando el diseño, no solamente de la revista impresa, sino también de la página web, y gracias al aporte de todos los estudiantes que les gusta, que les interesa participar en la revista, nos ponen su esfuerzo en encontrar los mejores textos, y creo que se arma una linda dinámica, un buen grupo de trabajo. Nos reunimos prácticamente todos los meses para comentar la revista y para planear los diferentes números. En este momento, bueno, les quiero agradecer primero a los 12 May Scholars, Fernanda y Carlos Contreras, que no está, que son los coordinadores generales de la revista y que se ocupan de que todo vaya, digamos, sobre ruedas y que lleguemos a las fechas que tenemos fijadas. Por otro lado, muy importante, Ángel Antonio, gran aplauso porque hizo el diseño de la revista y se aplaude a sí mismo. Y Carlos también estuvo, lástima que no esté, estuvo haciendo también la página web, digamos, ¿no? Incorporando toda la información en la página web. Voy a ver los nombres porque me los voy a olvidar si no. Muy importante mencionar a los editores en jefe. De poesía, Fernanda Martínez Varela; dramaturgia, Carlos, que no está; ficción, Diego Alberdi; no ficción, Santiago Wills; entrevista, Francisco Ciredey; reseñas, Juan de Dios Sánchez Jurado. Y todos los que participan en el comité editorial, consiguiendo los textos, las imágenes también, que son muy importantes para que sería la cara de la revista, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mostrar visualmente de lo que es este programa? Y entonces, acá tenemos a Ángel Antonio de nuevo, Enrique Delgadillo, Marcia Mendieta, José Gabriel Figueroa Carle, Estefanía Angueira, Salomé Benalcázar, Isabel Ibáñez, Natalia Sánchez Loaiza, Diego Echeverri, Miguel Molina, Juan Ignacio Chávez y Mateo Guerrero. Así que bueno, sin más, creo que le voy a pasar la palabra a Fernanda, que va a hablar un poco de la revista y del proceso, y agradecerles principalmente a todos, porque esta revista existe solamente porque ustedes la están haciendo y el resultado creo que es espectacular. Así que muchas gracias a todos.
Temporales, revista del programa del MFA de Escritura Creativa en Español, nace hace 10 años con la idea de ser una revista creada por sus estudiantes para, cito a Mariela Dreyfus y Lila Semborein, visibilizar a aquellos escritores cuyos experimentos con el lenguaje han expandido los registros del idioma en todos los géneros literarios, así como en la traducción. Hoy, 10 años después, celebramos un número impreso número 3, dedicado acertadamente a la literatura para niños, mal vista a veces como literatura menor, moralejizante, como diría Mistral, pensando en particular el control social desde temprano ejercicio mediante la enseñanza de la lengua y de sus residuos. ¿Qué se escribe para los lectores más pequeños en Hispanoamérica? ¿Cómo se coincide la idea de la infancia? ¿Qué relación se establece entre infancia y habla? Entre infancia y capacidad de ser escuchado, entre infancia y violencia, entre infancia y creación. Son preguntas que aparecen al pensar en la literatura para niños y que este número recoge. En este sentido, es el nombre de esta versión impresa de Temporales, Criaturas, pues partimos desde la premisa de los niños como seres pensantes de sus propios mundos, con más niñez y menos infancia, del latín sin voz, como criaturas creando y reordenando el mundo desde el lenguaje, reordenando también las injusticias, las violencias y los traumas que atraviesan a las sociedades a las que pertenecen. Una literatura que pregunte, que invite a la reflexión profunda, el lenguaje amable, que no subestime a los niños, puede ser encontrada en libros como La gata voladora de Carolina Sanín, que en palabras de Julio César Márquez ofrece herramientas para la reflexión. Trabajos también como el de Yolanda Reyes, en Los agujeros negros, abordan temas como el asesinato y la desaparición de sujetos, o bien el libro Niños de María José Ferrada, ampliamente premiado, que representa una propuesta sólida e inteligente para contribuir a la enseñanza de los derechos humanos desde edad temprana. En este número de Temporales tenemos el privilegio de sumar a dichos autores a una larga lista de voces que han creído en nuestro equipo y han confiado en nosotros sus manuscritos, como Ben Clark, Carmen Berenguer, Diana Perico, Sebastián Estrada, Ana Teresa Toro, Juan Sebastián Fernández, Malú Urriola, Georgina Lázaro, Javier Serena, entre otros tantos. Entre las buenas nuevas, es importante destacar que en solo 4 meses hemos duplicado a nuestros lectores, fortalecido la sección de dramaturgia y creado una nueva de reseñas que antes estaba incluida en la sección de no ficción. Hemos ganado la confianza de grandes colaboradores con amplia trayectoria y se han realizado mejoras en la estética de la revista en cuanto a formato y uso de imágenes. Recientemente, además, nuestra revista se ha sumado al desafío de que los contenidos digitales puedan ser utilizados por comunidades diversas en cuanto a sus habilidades auditivas o visuales, cumpliendo hoy con la guía de accesibilidad de contenidos en la web. Por todo ello, es que estamos convencidos de que seremos capaces de seguir aumentando su alcance y su capacidad de plataforma para entablar un diálogo entre los distintos países. Mostrarle un poco cuál ha sido el resultado de este trabajo en cuanto al número impreso y señalar algunos cambios. Voy a... Entre las cosas que fueron variando, principalmente es en relación al orden, las portadas, la portada de cada autor con su nombre, el título del trabajo, lo encontramos a la derecha. Tras la portada podemos observar la reseña del autor y a la derecha está el contenido. Si miramos un poco antes, podemos ver que cada sección está dividida por una página completa
en blanco y negro, sumando en total 6 secciones. Esta es la versión digitalizada, pero los textos las podemos encontrar en blanco y negro, los dibujos, para que le den un vistazo de antemano. Un poco lento, pero continúo. Nuevamente agradecemos a los editores de sección, Santiago Wills, Diego Alberdi, Roberto Ibáñez, Marta Sánchez, Francisco Sidire y Juan de Dios Sánchez, por supuesto, y nuevamente a Ángel Antonio Ruiz y Natalia Chávez de nuestro comité editorial por el trabajo minucioso llevado a cabo. Lógicamente a Carlos Contreras Elvira, quien, como dijo la profesora, no pudo estar presente hoy, por su gran liderazgo durante este semestre. Sin más que añadir que la gratitud por formar parte de este equipo que ha hecho posible la revista que hoy tenemos en nuestras manos y que tan bella, por cierto, nos quedó. Les dejo con Isabel Calderón, quien hará un breve comentario sobre el pulso de la literatura para niños y niñas de Hispanoamérica. Muchas gracias y felicidades a todos por este nuevo. Hola, esto no es mío. Llegó la noche en que la gata vio una rata por primera vez. La gata estaba en una esquina apoyada contra un poste, limpiándose una pata trasera con la lengua, cuando vio pasar un bulto gris. Perdió la soledad, el miedo y las preguntas y corrió tras la rata como si fuera imposible hacer algo diferente. De pronto, el mundo se había convertido en aquel cuerpo que ella tenía que alcanzar. Si no lo alcanzaba y no se lo comía, se quedaría para siempre atrás, con hambre y sin el mundo. La rata corrió pegada a las fachadas de las casas. La gata la siguió. La rata cruzó la plaza a la luz de los faroles. Mucha gente la vio pasar veloz y a la perseguidora detrás. Al pie del árbol de la plaza, finalmente, la gata venció a la rata ya cansada. Lanzó un zarpazo, la agarró y se la llevó. Al día siguiente, todo el pueblo estaba enterado de que esa bestia, a la que temían, mataba ratas. Algunos se dieron esperanza diciéndose que los libraría de las invasoras que les robaban la comida. Otros se preocuparon, habían visto lo que la bestia era capaz de hacer y se dijeron que eso mismo haría con ellos. No pensaron que la gata no podría comérselos por ser demasiado pequeña para hacerlo. Se vieron del tamaño de una rata. El miedo no dejaba de crecer. Llegó a ser mayor que el pueblo entero, con las casas, las personas y las ratas incluidas. Lo que acabo de leer es un fragmento del libro La gata sola, de la escritora colombiana Carolina Sanín. Lo elegí para empezar, bueno, uno, porque si no habría tenido que decir hola, igual lo hice. Y dos, porque es uno de los libros que está reseñado en este número de la revista Temporales. El fragmento que acabo de leer no es el comienzo del libro, es más o menos la mitad. Al comienzo, una gata aparece un día en un pueblo en el que nunca antes ha habido gatas ni gatos. Esa gata que persigue una rata es la primera gata.
que las personas de ese pueblo ven. No saben que es una gata, no tienen cómo saberlo, y por eso la aparición del animal es la llegada de un enigma, incomoda. Esta premisa le sirve a la autora para contar una historia que tiene todo que ver con la vida real, de las personas reales que llegan todos los días a lugares donde no las conocen. En el libro hay gente del pueblo que quiere conocer a la gata, pero no son la mayoría. Hay varias personas que sienten algún interés, unas personas que se acercan, muchas que no, muchas que hablan de ella, muchas que le tienen miedo, muchas que usan ese miedo para convencer a otras de lanzarle piedras, de perseguirla, de asustarla. Ay, se me perdió. Nuestros mecanismos funcionan así, de formas ilógicas, en el mundo de los adultos y en el de los niños por igual. Pero ya voy a dejar de contar lo que le pasa a la gata, porque la idea no es resumir el libro. Un libro que además sería irresumible, porque su riqueza no está en la trama, no es el desarrollo de unos hechos y ya. Hay una construcción desde el lenguaje, desde las ilustraciones y desde las ideas, una construcción que hace parte de la búsqueda de Carolina Sanín en todo lo que escribe. Y el hecho de que en este libro, que es su segundo libro para niños, ella haya hecho un trabajo de escritura y de reescritura tan serio como en sus libros para adultos y en sus columnas de opinión, es sobre lo que quiero llamar la atención aquí. Mario Vargas Llosa publicó un libro aterrador por lo espantoso, no por qué de terror. Un libro horrible para niños en el año 2010, el mismo año en que se ganó el Nobel de Literatura. Unos días, hace un año, publicó un libro para niños, un libro con buenas intenciones, buenísimas, sobre temas que a todos nos importan, políticamente correcto, pero un libro al que seguramente le dedicó el 1% del tiempo que les ha dedicado a sus libros para adultos. Y eso se nota. No nos lo han dicho, no abiertamente, pero Vargas Llosa y Junot Díaz y tal vez otras personas, sobre todo ninguna aquí, creen que importa más un lector de 40 años que uno de 4. Pensarán que cada año nos volvemos más inteligentes, más sensibles, menos proyectos de persona y más personas. Por eso hay varias cosas que me alegran de esta edición temática de temporales. Lo primero que me alegra es que un grupo de escritores haya elegido este tema. Desconozco cómo fue la decisión, qué argumentos se dieron a favor, en contra, y aunque la parte de mí que es amarillista quisiera saberlo todo, como lectora, como suscriptora de temporales, lo que recibí fue la decisión tomada. Una revista para lectores adultos, hecha por escritores adultos, sobre el tema de la literatura infantil. Lo voy a poner en otras palabras. La literatura para niños, vista por los adultos con los criterios que nos interesan a los adultos. Porque si han visto que los adultos nos preocupamos por la calidad de lo que leemos, en cambio cuando tenemos que hablar de lo que leen los niños, nos preocupamos por los mensajes, la representación, la pedagogía, otras cosas. Así que hay algo que me parece necesario, urgente, en la propuesta de que nosotros, los que estamos aquí, ninguno menor de 18 años, creo, nos leamos esta revista completa sobre este tema. Me parece que si se le puede dedicar un número a esto y en papel, bueno, eso significa mucho. Ahora, sobre la revista. ¿Cómo quedó la revista? La respuesta a eso son las otras cosas que me alegran, que creo que son 9. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es como abrir huecos para mirar lo que hay adentro de la revista. O sea, yo sé que no viene en una bolsa, pero imagínense como que estoy rompiendo la bolsa de temporales para mostrar lo que hay ahí y que se animen a leerlo, ¿no? O lo que a mí me gustó de lo que hay ahí, porque es inmensamente más grande. Bueno, hay un poema en esdrújulas sobre las palabras esdrújulas y otros poemas de esa misma autora sobre cosas que no existen o que existen en el lenguaje o que están hechas de lenguaje.
Hay una columna de opinión escrita por un editor de libros para adultos, de la literatura en mayúsculas, que declara primero su ignorancia, su gozosa ignorancia, y segundo, la fuente de alegría que supuso su descubrimiento tardío de la literatura infantil. Es la historia de un grupo de adultos maravillados con las historias de Roald Dahl como si fueran niños de 8 años, y esa anécdota es el punto de partida de su columna. Hay un cuento de lechuzas, hay uno de abejas, de una abeja, y me pareció una coincidencia alada. Además de la reseña de La gata sola, el libro de Carolina, hay otra reseña de Migrantes, un libro de Shaun Tan del año 2007, que no tiene palabras, es un libro hecho completamente de imágenes, y aunque se considera libro-álbum, en esta reseña, la autora habla sobre cómo su autor lo concebía más como una novela gráfica que como un libro-álbum. Entonces, esta reseña también se convierte como en un ensayo sobre la lectura de imágenes y sobre las imágenes en los géneros literarios. Imágenes me refiero a ilustraciones, no a las imágenes. Hay un ensayo de una dramaturga sobre el oficio de escribir para niños. Le da vueltas a la pregunta, convertida en cliché tantas veces, pero no en este texto, de si es más fácil o más difícil escribir para niños o ninguna de las anteriores. Y este ensayo invita a escribir para niños con sinceridad, refiriéndose, cuando habla de sinceridad, es la cualidad de quien puede admitir que no los entiende del todo y que tiene para ellos más preguntas que respuestas. Hay una entrevista con una escritora de literatura infantil que dice no hay estrategia, cuando le preguntan por la estrategia para que los niños se acerquen a los libros. Hay 2 fragmentos de obras de teatro, y ahora que Nanda hablaba sobre el lugar de la dramaturgia creciente en esta revista, uno de los textos que más me interesó fue uno de esos 2 fragmentos en el que una niña estaba subida a un tejado de un edificio en un escenario apocalíptico, un diluvio, una lluvia, y una voz le habla desde lo alto de un árbol y se empieza a construir una amistad y una relación de cuidado entre 2 personas que no nos lo dice el texto porque no nos tiene que decir todo, pero que seguramente han perdido mucho porque cayó una lluvia y todo está inundado. Incluso tienen tiempo para preguntarse si el árbol es un roble o un pino. Siempre me fascinan esas discusiones. Y hay 4 poemas dedicados a 4 guardianes: el guardián de la lluvia, el guardián de las cosas olvidadas, el guardián de la sombra y el guardián del mundo. Voy a leer uno, el último, el guardián del mundo. Intencionalmente estoy omitiendo los autores de todos los textos, ya se dieron cuenta, y no es que no los haya leído, es una decisión intencional. El guardián del mundo se levanta cada mañana y sopla para hacer girar la esfera que habitamos. Solo él sabe que el mundo se posa sobre la cabeza de un alfiler y que los días duran un segundo. Diminuto el mar, diminuta nuestra casa, diminutos los cometas, las mariposas. Ahora que lo terminé de leer, sí puedo decir la autora. Lo que quería que siempre que estuviera hablando de distintos textos, que ustedes no se fueran en las páginas al texto. Pero ahora que lo terminé, este es un poema de María José Ferrada, poeta chilena. Y estos son poemas, porque el otro día alguien me preguntaba, estos son poemas que se leen con los niños. Los niños tienen la inteligencia y la sensibilidad para que hablemos de esto. Y para que hablemos de estos guardianes, sin saber si estamos hablando de Dios. Es decir, los niños tienen esa capacidad de abstracción que les hemos querido quitar. Como si lo abstracto fuera para nosotros y lo concreto para ellos. Lo literario para nosotros y lo pedagógico para ellos. Entonces, bueno, creo que la revista nos debe llevar a leer esta parte, prefiero decirla, la veo como un puente. Este número de la revista me sorprendió especialmente, o me agradó muchísimo, que en la mayoría de los textos, o en todos, exceptuando a los poemas y los cuentos, hay referencias a autores de los grandes, de los hermanos mayores, de quienes
estamos en la literatura infantil, es decir, hay referencias todo el tiempo a autores que no se han dedicado a la literatura para adultos y de soslayo a la de niños, sino a autores de literatura infantil que lo hacen con ese respeto por el lector, ¿no? Entonces, quiero como invitarlos a que la revista sea el puente a los libros y los autores que se mencionan en la revista, que son también, me parecieron por coincidencias, porque sé que ningún entrevistado habló con el otro y ningún autor habló con el otro, pero por coincidencias se va configurando como un panorama que creo que es importante leerlo como adultos, por lo que decía. Y ya, y los invito a leer. Gracias. Muchas gracias, Isabel. A continuación, Salomé Benalcázar nos va a contar un poco más de su experiencia con su entrevistada, Graciela Eldredge. Gracias. A la persona a la que yo entrevisté, creo que más valor, incluso posiblemente más valor que los textos en sí, es el tema de cómo ella se ha preocupado por hacer llegar a los niños los libros, ¿no? Porque me parece esa actividad también importante. Bueno, tengo 7 años y uno de mis primeros libros en las manos. Este apenas pesa, sus letras son grandes y una nota de Graciela Eldredge ha sido escrita en la primera hoja. Es ella quien lo ha colocado en mis manos. Me hace leer las primeras líneas en voz alta y sí, y con rigor, pero sin fastidio, corrige las palabras que pronuncio mal. Al mirar la escena a 20 años de distancia, no sé bien qué libro es. Se trata tal vez del Pájaro Azul de Maeterlinck, donde busqué la felicidad, de algún cuento de los hermanos Grimm que me hizo saborear el terror, del Ruiseñor de White que me enseñó el precio de una rosa, o de algún relato de los Andes o el centro histórico quiteño, donde el jaguar durmiente junto a la ciudad mostró su lomo montañoso. No estoy segura. Graciela puso en mis manos y en las de cientos de otros niños muchos libros para recordar, por lo cual no recuerdo cuál era entonces el que tenía como gaviota sobrevolando mis palmas. Encuentro a Graciela en mi memoria mostrándonos un atrapasueños, la pluma de un pavo real o una pepita de oro, caminando de un lugar a otro de un salón con una voz, con su voz en una anécdota y la prudente calidez de quien resuelve dedicar la vida a los niños, a observarlos, a narrarlos, a escribirles. Tras el par de décadas que han rasgado mis recuerdos, una pantalla nos comunica y consuela a la distancia. Su voz estimula mi memoria. Al rato estamos hablando de su experiencia como docente de escuelas, de colegios, de universidades y otras actividades que tienen que ver con la difusión de la literatura. Graciela cree que es importante escribir la tradición, la historia y el entorno para que los niños puedan comprender la cultura. Por ello, en su narrativa abunda la fauna de los Andes, de la Amazonía y las Galápagos. Los momentos históricos como la construcción del ferrocarril de Alfaro, la guerra del Cenepa y los espacios como el Quito de hace medio siglo, que solo queda en la nostalgia. A su criterio, los niños deben conocer el pasado desde varias miradas y encuentran en la literatura un medio para rever la narrativa de la historia que estudiamos. Sostiene que cada pueblo debe ver su pasado para no desvanecerse y que hay que ver el ayer para formar el futuro. Cuando lo dice se me antoja pensar en Benjamin, pero ella no lo cita. En realidad no cita nada. Prefiere mantener las cosas simples porque cree que así se debe narrar, no solo para los niños. De manera que la sencillez invite a seguir indagando, de manera que no haya barreras para complicar el entendimiento ni pretensiones y el mensaje sea claro, ameno y honesto, tal como es la voz de un niño. Así lo muestran sus textos de leyendas sobre Quito, Ecuador, América y el mundo. Las novelas cortas, La Edad Encantada, Miguel busca a su papá, Ojos de Luna, La llama náufraga, El fantasma y el orotongo, Horacio el ferrocarril y Las esterlinas desaparecidas. Además del cuento El padre encantado,
que la llevó a ganar el concurso de Alicia Llanes Cosío, en el que relata el deambular de un fraile, quien termina petrificado en un cerro cercano al Pichincha. Eldredge dice que construye a los personajes desde la observación y que en general los encuentra en lo cotidiano. No sin nostalgia recuerdo su primer libro, aquel en que narró el idilio de su propia infancia, La Edad Encantada, un texto con el escenario del Quito antiguo, en el que una niña traviesa y perfectamente identificable se esconde bajo una enredadera para que el castigo no la encuentre. Ese espacio dibuja con claridad la intimidad del personaje y nos recuerda que el niño es un sujeto complejo. La autora comenta que la organicidad de la intimidad se logra por medio del miedo y la necesidad de soledad. Acota lo primitiva que puede ser la sensación de estar abandonado y el miedo a ser reprimido por la autoridad. Da a entender que los adultos sufrimos lo mismo y que eso hace de un niño un sujeto narrativo universal. La enredadera, guarida de llantos y planes, se convierte en el espacio que nos rescata del mundo. Si lo pienso con mayor profundidad, la misma obra nació para rescatar a su autora, quien perdió a sus hijos de un accidente, que percibe el libro como el rescate de una depresión, a los lectores que deambulan con la niña y a ese niño que queda en las historias familiares de cada cual y todos recordamos con más o menos cariño. Posteriormente, la autora menciona dos obras más, Horacio, el ferrocarril y las esterlinas desaparecidas, en la que narra la historia de un niño que viaja en el tiempo para ver la construcción del ferrocarril del sur, y Miguel busca a su papá, en el que el padre de un niño es declarado perdido en acción durante la guerra y el jovencito queda a la espera en compañía de su abuelo. Nuevamente se ve el diálogo entre el pasado y el futuro, pero esta vez en un Ecuador en conflicto bélico, relativamente corto pero traumático, en el que se trabaja la perspectiva de seres ajenos a los grandes poderes políticos y sin embargo afectados directamente. Culminamos la entrevista con la perspectiva de la autora sobre la literatura infantil en el Ecuador. La autora muestra su inconformidad con las políticas culturales que entorpecen el acceso al libro, impuestas por el gobierno ecuatoriano anterior. Por otro lado, dice que al estar en la escena literaria durante casi 40 años, ha visto un avance lento, pero del que se siente optimista y por el cual continúa realizando actividades que invitan a la lectura. Cosa evidente, ya que en los últimos 20 años se ha escuchado voces nuevas, como la de María Fernanda Heredia, Lucrecia Maldonado, Juana Neira Malo y Hans Ver. Graciela Eldredge sugiere nuevas estrategias para acercar a los niños a los libros. Tiene la certeza de mantener el ejercicio de la escritura y espera poder poner más libros en más manos de más niños. Muchas gracias, Salomé, por tu palabra. Para ir finalizando, Juan Ignacio Chávez, también del primer año, nos va a contar acerca de su entrevistado, Cromwell Jara. Hola a todos. Gracias por la oportunidad de hablar sobre Cromwell. Para mí es un honor hablar de Cromwell Jara, a quien tengo el gusto de conocer muy bien. Primero voy a introducirlo muy brevemente. Cromwell tiene muchos cuentos para niños, tiene libros para niños, también es muy conocido por su literatura para adultos. Actualmente pues está siendo muy conocido por la edición de Montacerdos en Chile, que está teniendo un momento editorial muy importante, y entonces pues cada vez se escucha más de él, debería escucharse aún más, así que es una oportunidad, digamos, esta vez con la revista para hacerlo. Yo quiero ligar, de hecho, en el caso de Cromwell, un poco su literatura para adultos y para niños, porque creo que hay un hilo conductor que me va a permitir hilar una idea. Normalmente, pues, el que lea Cromwell Jara, que lee Montacerdos o Patíbulo por un caballo, lo conoce como este autor importante en Perú, justamente porque es una voz
que habla de los márgenes citadinos, ¿no? O sea, si es que pensamos usualmente pues, en cuentos como los de Ribeiro, ¿no? Cuando hablamos de los márgenes citadinos, pues esta vez es una voz que habla desde adentro, ¿no? Entonces es una de las pocas voces en narrativa peruana que habla de la marginalidad desde la experiencia. Y Cromwell siempre dice eso, o sea, Cromwell, pues, si habla de cerdos, se monta cerdos, o sea, él montaba cerdos, ¿no? O sea, no es otra cosa. Y en sus cuentos para niños, como el de Lucy la abeja, que está en la revista, o el del perro Chimú, que no da la luna, o el de la hormiga que quería ser escritora, siempre hablamos de un ser, de alguien con un deseo, con una vicisitud y un enorme esfuerzo por superar esa vicisitud y por resistir, sin importar cuál sea la consecuencia. Entonces, ahí creo que hay un hilo conductor inevitable y hay algo que Cromwell nos quiere decir con su literatura y algo que él quiere inculcar en los niños, ¿no? Que es esta capacidad pues, de ser críticos, esta capacidad de resistir no solo como en teoría, sino en un mundo en donde pues, es difícil ser niño también, ¿no? O sea, es difícil ser niño en, no sé, en el Perú, por ejemplo, en muchos lugares del Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante como aterrizada la manera como Cromwell entiende la imaginación no como algo que nos ayuda como a poner un paréntesis de nosotros y la realidad, sino la imaginación como algo que tiene un poder justamente de transformar la realidad, de resistirla con una disposición adecuada. Entonces creo que esa sería como la enseñanza principal que yo veo en la literatura de Cromwell. Ahora, con respecto de la entrevista, como hablando un poco más de mi experiencia de la entrevista, lo primero que tendría que decir es que yo lo que más me gusta de Cromwell es que es un escritor y es una persona muy sencilla, muy lejana a la teoría, a los conceptos, ¿no? A veces somos muy inteligentosos los escritores y él es muy fresco, ¿no? Él es una de esas personas que cuando escribe no tiene realmente que inventar nada, ¿no? O sea, digamos, su manera de vivir es tan curiosa y de ver las cosas es tan curiosa que no estaría inventando realmente nada cuando escribe, ¿no? Y eso se nota cuando uno habla con él. Yo hablaba con él y le preguntaba cosas, ¿no? Yo de repente mencionaba un autor así como... Y él me respondía siempre como con anécdotas, ¿no? Yo le pregunté por qué escribía, porque hacía literatura para niños, y él me dijo, bueno, cuando yo comencé a escribir literatura para niños era porque tenía mis sobrinos y entonces ellos me pedían que les cuente un cuento y les trataba de contar algo, de decir algo, y ellos me decían, pero ¿por qué? O sea, una hormiga no puede querer ser escritora. Y les decía, no, sí, ¿no? Y me dijo, entonces así comencé a definir lo que era la literatura y la literatura para niños a partir de mis sobrinos, ¿no? Entonces él todo el tiempo me hablaba de sus sobrinos en entrevista, lo cual me pareció muy bonito y una buena lección, ¿no? De cómo ver las cosas y cómo ver la literatura, ¿no? Antes de tratar como de definirla desde afuera, quizá. Y luego, solo voy a tocar un último punto de la entrevista, que es sobre digamos, la relación entre la literatura para niños y el folclore, ¿no? Porque, o sea, a diferencia de la novela o de como géneros más como modernos, más como subjetivos, la literatura para niños, y Cromwell estaba muy de acuerdo con esto, como que tenía mucho que ver con el diálogo, con la interacción, con el hecho de que los niños puedan salir a jugar. O sea, Cromwell siempre me decía, mira, yo no escribiría si no hubiese montado cerdos, si no hubiese agarrado a jinetes. O sea, no sé, él me decía, si no hubiese vivido tanto de niño, no hubiese podido escribir como escribo. Y le preocupaba, me dijo, que ahora quizá el mundo pues estuviera cambiando de una manera que pudiese hacer que los niños interactúen menos entre sí, ¿no? No tanto como una crítica al futuro, o sea, como de toda esta mala hora, sino como un aviso, ¿no? O sea, de pensar
pensar cuál es la relación entre la literatura y nuestra manera de vivir, ¿no? Y cómo nuestra manera de vivir podría eventualmente transformar, o sea, la literatura, y de pensar, bueno, qué es lo que nos hace sentir, por ejemplo. Él me dijo como, en un cuento para niños uno siempre se encuentra con alguien, uno siempre, bueno, una vicisitud quizás eso viene en un diálogo, viene en algo, ¿no? Entonces, uno, si es que no tiene estas relaciones, pues quizá siente un poco menos, ¿no? Y sin sentir como un gran amor o una gran tristeza, no es posible escribir, me dijo pronto, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy contento, tener mucho amor de la familia y de los padres, o quizá no, y sufrir mucho por eso, pero digamos, uno tiene que tener algo para escribir. Entonces, me preocupaba pues un mundo en el cual la gente simplemente comenzara a ser menos. Así que nada, o sea, que quizá deje esa reflexión de Cromwell abierta, ¿no? Me parece una manera quizá adecuada de dejarlo, y con eso pues doy por terminada la presentación a este muy muy buen autor. Gracias. Les recomiendo a todos que lean la revista, y a lo mejor algunos se animan todavía a escribir algo para niños. Mientras escuchaba todo esto, estaba pensando en 3 autores que explican o tratan de rastrear cuál es el origen de la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, García Lorca dice el canto de los pájaros, la poesía, el origen de la poesía es el canto de los pájaros. Borges la ve en la épica, y Gabriela Mistral en la canción de cuna. Los dejo con esta idea. Y ahora, nada, vamos a tomar algo y a festejar el fin del semestre.